Un virus que no puede compararse al COVID-19 y sin indicios de un brote mayor. Esta fue la conclusión del jefe de la Organización Mundial de la Salud para apaciguar los temores que ha suscitado los casos de hantavirus confirmados en al menos 4 países y que habrían afectado ya a 11 personas. Para profundizar más sobre este tema, vamos a saludar a esta hora a la doctora Andrea Vicari o al doctor Andrea Vicari. Él es jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS. Doctor, bienvenido a France 24. Buenos días, muchas gracias. Primero, doctor, las autoridades competentes y expertos en el tema han sido insistentes en que no estamos frente al inicio de una situación parecida a la que provocó el COVID-19. ¿Por qué están tan seguros de esto? Primero que nada, creo que es importante destacar que hasta el momento el servicio que pasado lo demostró bastante bien. Es una enfermedad que es relativamente conocida en todo el mundo, pero también en América Latina, y se reportan, como se decía, de este específico tipo de hantavirus llamado Andes, se reportan entre 200 y 200 casos cada año. Entonces no es necesariamente un virus nuevo, es un virus que en su mayoría, si bien confinado, siempre está también estudiado. Además, también es un poco la condición específica en donde ha ocurrido esta transmisión, estos 8 casos reportados hasta semana pasadas, de los cuales 6 son confirmados, básicamente que se han limitado realmente a este crucero. Los cruceros son siempre una situación de hacinamiento, de condiciones muy particulares que pueden también favorecer la transmisión de persona a persona, que también es típica de este tipo de hantavirus llamado Andes, que puede ocurrir. Y entonces hay estas dos condiciones, ¿no? Un patógeno que finalmente no es nuevo, es conocido, y también la condición es muy específica donde hubo esta transmisión de persona a persona, que es posible con este tipo de virus, que sin embargo es muy infrecuente también. Ahora, se habla de que podríamos estar sobreestimando este virus. ¿Por qué no se transmite tan fácil? ¿A qué se refieren los expertos cuando dicen que hay que tener un contacto muy prolongado y muy intenso también para que pueda propagarse de persona a persona? Entonces, básicamente todos los hantavirus son aquello que son patógenos zoonóticos, es decir, que se transmiten básicamente de aquello que son especies de ratones muy, muy específicas por cada hantavirus, y básicamente la infección o el contacto de las personas sea con saliva, heces, orina de estos ratones, pueden infectar a las personas. Y generalmente los hantavirus todo allí se queda. Es básicamente nada más el contacto directo, digamos, con estas excreciones de los ratones que pueden causar la infección. El virus que se llama hantavirus Andes tiene la particularidad que en algunas condiciones particulares se han habido este tipo de brote, siempre limitado a una docena máximo de casos, digamos, donde puede haber, bajo algunas situaciones muy particulares, transmisión de persona a persona. Y generalmente ha sido realmente un contacto estrecho, porque otra vez, de la misma manera como la persona se puede infectar con los ratones, también se necesita un contacto con aquello que son las expresiones de una persona enferma, en este caso, ¿no? Que pueda tener que pasar básicamente la infección a la próxima persona. Doctora, ¿a qué se debe que el periodo de cuarentena sea de 42 días? ¿Es tal vez el periodo de aislamiento más largo en una enfermedad de ese tipo? No, hay diferente tipo de periodo de aquello que llamamos un periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación es básicamente el periodo que va de cuando nos exponemos a un virus hasta cuando el tiempo máximo entre el cual podemos observar a que uno se enferma, ¿no? Es realmente el hecho que un paciente se enferma que nos indica básicamente que puede haber habido una infección o que haya una infección. Entonces, la particularidad de estos hantavirus que tienen un periodo de incubación que va de una semana a las 6 semanas, pero generalmente la mayoría de los pacientes entre 2 y 3 semanas. Entonces, siempre tenemos como un periodo bastante, siempre tomamos el extremo de que lo que es posible
como una medida de estar seguro que si no observamos en este periodo algo, digamos, podemos estar seguros que no hubo infección. Pero generalmente, realmente son estas 2, 3 semanas donde deberían manifestarse los síntomas y entonces reconocer los pacientes. Y esto también es una parte importante cuando estamos investigando este tipo de transmisión por saber más o menos cuándo pudo ser la exposición también, en este caso específico, antes de subirse finalmente al crucero. Doctor, también está el temor, y esto ya es un tema que se discute, sobre si este virus pudo haber mutado. ¿Qué cambiaría al respecto? ¿Podría esto complicar la situación? No hay ninguna indicación que este virus se haya mudado para nada. Otra vez creo que realmente son condiciones siempre muy particulares en un crucero, donde hay hacinamiento, hay compartir espacios cerrados y tal vez en este caso también la particularidad también de un paciente que lamentablemente se muere a bordo en un crucero relativamente pequeño donde el carácter social también de cómo se han podido apoyar a la persona y que ha podido crear también unos contactos estrechos, digamos, en esta situación muy particular. Pero no hay ninguna indicación en base también a todo lo que puede ser el análisis genómica del genoma de este virus, que hay ninguna mutación en este virus. Ahora, si bien no es tan contagioso, sí tiene una tasa alta de letalidad de hasta el 50%, ¿existe ya una vacuna contra este virus teniendo en cuenta que no es un virus nuevo? Sí, es importante destacar que en Chile, en Argentina, los casos que son conocidos, siempre, como bien decían en su servicio, básicamente se reportan entre 100 200 casos de este particular tipo de antivirus, en particular la enfermedad que causa la síndrome cardiopulmonar que puede causar, una síndrome muy específica de estos virus en América Latina, que básicamente el 40% de los pacientes son leves o moderados también en la enfermedad. El 60% lamentablemente son graves y de esto una proporción importante puede también fallecer. Entonces creo que es también importante poner esto un poco en el contexto. Doctor, a principios de año también surgió el reporte, por ejemplo, de un caso, de casos del virus Nipah en India, cuya tasa de mortalidad incluso es más alta, de hasta el 75%. ¿Por qué cree que no generó el mismo interés o la misma preocupación que está generando el antivirus? Sí, creo que es una excelente pregunta y creo que muchas veces nos encontramos con estos virus que existen a lo largo de todo que lo puede ser el hemisferio sur, muchas veces también en zonas más tropicales, subtropicales, y generan noticias cuando finalmente son turistas del hemisferio norte que están afectados. Y creo que destaca también la importancia que hay muchos patógenos que existen en el mundo. Obviamente tenemos que también que cuando sobre todo hacemos turismo, ecoturismo, pero también hay una parte de que lo que puede ser riesgos profesionales, por ejemplo, la construcción de carreteras en América del Sur, donde hay mucho movimiento de tierra, por ejemplo, o cuando realmente disturbamos aquello que es el medio ambiente, donde puede haber este tipo de exposición a este particular virus, ¿no? Es claro que es muy llamativo la atención de un crucero con turistas de Europa, de Norteamérica, llama mucho la atención, genera mucho interés y seguramente es un evento que tiene que ser tomado en serio y tiene que responderse. Pero es también importante destacar que es un trabajo de todos los días por los colegas en Argentina, Chile, en América del Sur, de veramente poder seguir preveniendo y también controlando que lo que es una ocurrencia endémica de estas enfermedades en varios de los países de Sudamérica.